Gloria a Dios. Nos gozamos una vez más de estar de nuevo juntos, tal vez no en distancia, pero sí, o físicamente, pero sí en el mismo sentir, el mismo espíritu. Quiero orar en este momento dándole gracias al Señor por cada familia que está conectada, cada persona que está en este momento recibiendo la palabra del Señor. Y me gozo mucho de estar cada vez que me toca predicar estoy con mucho gozo de poder llevar la palabra de Dios y espero que esto sea bendición para tu vida. Vamos a presentar en este momento al Señor primero nuestras vidas, luego nuestros diezmos, ofrendas, aportaciones y por último vamos a presentar peticiones y la palabra del día de hoy. Vamos a orar juntos. Si estás con alguien ahí en tu casa, toma la mano de tu esposa, tus hijos, y vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, venimos a presentar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti. Padre, necesitamos tu misericordia, tu fidelidad, necesitamos tu amor, necesitamos tu gracia derramarse sobre nosotros. Y hoy venimos, Señor, asimismo a presentar todas las ofrendas, diezmos y aportaciones que tu casa, que tu iglesia trae al alfolí virtual. Yo bendigo la economía de cada familia, Señor, de nuestra congregación y la pongo en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a extender delante de ti una oración por aquellas personas que están en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia, tócalos, Padre, y ayúdalos. También, Señor, ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, aquellos que están pasando enfermedades y graves, Padre, y que su pronóstico desde el punto de vista médico ya no es favorable, pero sabemos que tú eres el que tiene la última palabra. Sabemos que tú, Señor, eres poderoso para sostenernos, para guardarnos y bendecirnos. Y el día de hoy, Señor, venimos a decirte a ti la gloria y a ti la honra por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Pongo en tus manos la palabra en esta noche, que tú me das el privilegio de compartir a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Hoy voy a hablarte de algo que en la Escritura siempre me ha sorprendido. Y yo le titulé a este mensaje, Extraña obra que Dios permite. Dios no siempre trabajará de la manera más lógica a nuestra mente, sino que Dios trabaja de una manera extraña muchas veces. Cuando lees tú la escritura en el libro de Mateo, capítulo 1, el libro de Mateo empieza a describir algo que nosotros le llamamos la genealogía. Y la genealogía, ¿verdad?, es en sí lo que la escritura muestra sobre las personas o el árbol genealógico o los descendientes o los antepasados de una persona. Y en este caso se habla sobre Jesús. A Jesús le llamaban el hijo de David porque venía de la tribu de Judá, venía de la tribu del rey David. Y vemos que Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6 dice esta palabra: Salmón, uno se llamaba Salmón, engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Qué interesante lo que la Biblia dice y lo que la Biblia muestra sobre la genealogía del Señor Jesús. Y en este verso vemos que hay dos mujeres que se mencionan en el versículo 5. Una de ellas es de Jericó y es una ramera. La otra es de Moab, una tribu que el Señor declaró maldición sobre esa tribu. Es una tribu que se opuso y que fue enemigo en el desierto
del pueblo de Israel. Y la descendencia es de Lot, de cómo nació esta descendencia por un pecado, una inmoralidad. Es interesante que nosotros veamos cómo estas cosas fueron implantadas en la santa genealogía, porque es santo lo que estamos viendo, la santa genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tuve la bendición de recibir en la tarde un regalo de una familia de la iglesia, que el Señor me ha dado el privilegio de pastorear por muchos años. Y siempre tienen un corazón muy, muy hermoso con nosotros. Y pues es un hermano que vino a este país por circunstancias de querer superarse económicamente. No estaba pensando en Dios, pero Dios lo trajo para que él se encontrara con Dios. Y es interesante que él tuvo que venir por los medios no correctos o por medios ilegales a la ley de este país. Él no pudo obtener una visa, no pudo venirse de esa manera y se vino y estuvo en este país, y cuando llegó a este país empezó a trabajar, y en uno de los trabajos que él tuvo, pues espero que me perdone, no voy a mencionar el nombre del hermano porque no me ha dado el permiso para contar, ¿verdad? Pero yo creo que es un testimonio glorioso. Y él empezó a trabajar como repartidor de comida, específicamente de pizzas. Y en una oportunidad él nos contaba que por su trabajo, por su necesidad, él llegó a un lugar a entregar pizza a un edificio. Y en ese edificio, por entregar esa pizza, a él lo golpearon y sufrió golpes, sufrió heridas, y fue muy difícil lo que él pasó. Y realmente fue algo fuerte, muy grave. Y pasaron los años y en una oportunidad él se acercó con nosotros, hablo de mi esposa y de mi persona, y él me dijo: pastor, quiero que si podemos orar porque se ha abierto la posibilidad de que por lo que me sucedió, por ese asalto, por ese golpe, por esas heridas que yo tuve, me permitan tener la opción de tener una visa humanitaria y poder tener unos documentos legales en este país. Oramos, le pedimos al Señor que Él derramara de su gracia sobre él, y hace unos meses él nos contaba y nos decía, celebrando de una manera especial, diciéndonos que el Señor le había permitido obtener esas puertas se estaban abriendo para él. Ahora ya tiene un permiso de trabajo legal, ya tiene un número de número social legal, ya tiene la autorización para estar en este país, para trabajar en este país, ya tiene una visa humanitaria, y en poco tiempo, en cuestión de un tiempo muy cerca, porque el tiempo pasa rápido, él obtendrá su residencia en este país. Ahora, vemos nosotros que tal vez él, cuando le sucedió esto, él no entendía, o él no entendió el por qué le pasó, por qué le sucedió, por qué lo golpearon, por qué lo asaltaron, por qué él fue avergonzado y golpeado y tal vez burlado, se burlaron de él las personas que le hicieron este daño, tal vez el mismo enemigo mofándose de él porque se quedó con una terrible situación económica. Cuando uno deja de trabajar en este país, uno deja por lo general en los trabajos de esta índole, uno no va a trabajar y deja de ganar, no hay beneficios, vive al día. Yo no sé los detalles que él pasó, pero estoy seguro que en ese momento él no lo entendió, pero Dios sí lo entendía. Sí, Dios lo sabía por qué le había sucedido, y porque esa situación difícil operó para que él pudiera tener un estatus legal en este país, y para que su
permanencia en este país, llegaran a abrirse las puertas por esta terrible circunstancia y esta manera difícil que le pasó. Definitivamente que es una manera extraña, pero es una manera extraña como Dios trabaja. Dios en su misericordia permite que nos sucedan tantas cosas que nos puedan dañar, que nos puedan golpear, pero somos sus hijos. Y somos sus hijos amados y nosotros fuimos amados por Él y le amamos porque Él nos amó primero. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8 y versículo 28, dice su palabra que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no solo una, sino todas las cosas. Yo no me voy a cansar de repetir este versículo hermoso que me bendice tanto. Dice la palabra que todas las cosas, todo, no hay nada que se quede a un lado, sino que a los que aman a Dios, amén, los que aman a Dios. Y todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito, un propósito de Dios en nuestra vida, un propósito, un plan diseñado por el Señor, plasmado por el Señor, algunos le llaman el destino. No, es el propósito de Dios que venimos nosotros a desempeñar en esta tierra. La Biblia dice que el Señor preparó, te lo enseño, te lo repito, te lo reinforzo, te lo vuelvo a repetir para que se te grabe en tu corazón. El Señor preparó obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El Dios poderoso ha permitido todo esto para que nosotros seamos bendecidos por el plan. La Biblia dice que los planes de Él son mejores. La Biblia dice que los pensamientos de Él son diferentes a nuestros pensamientos, los caminos de Él diferentes a nuestros caminos, los planes que Él tiene, plan de bendición para nosotros, y todas las cosas son especiales en el Cristo precioso. Pero esto sí, tenemos que entender que este texto dice a los que aman a Dios, y entonces debes de recordar que el amor a Dios, el amor a Dios, de parte nuestra a Dios, es un amor cualitativo, verdaderamente una calidad, pero también es cuantitativo, porque el amor puede enfriarse. El amor puede menguar, el amor puede caer. La Biblia le habla a una iglesia llamada Éfeso, que tenía muchas obras, que tenía cosas grandes más que al principio, que tenía sabiduría, que podía probar apóstoles, que podía probar a los que se decían ser apóstoles y eran falsos, los podía probar. Y era una iglesia poderosa, era una iglesia que vivía en un lugar. Yo tuve la oportunidad de visitar Éfeso en el año 2019, las ruinas de Éfeso, y es impactante cómo Dios se manifestó en esa ciudad con los habitantes de Éfeso, cómo ellos fueron tremendos en el aspecto de que su fe fue poderosa a pesar de haber un ambiente tan terrible, que era una ciudad importantísima donde había un comercio, donde había una librería, una biblioteca, donde habían libros de ocultismo valiosos, muy valiosos, y cómo la gente se convirtió a Jesús. Y cuando se convirtió a Jesús, quemaron esos libros y valían una fortuna lo que ellos quemaron por la fe, por el amor al Señor. Y dice la palabra también que en ese lugar se reunieron para querer hacer un complot contra el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estuvo en ese lugar y el Señor le habló y le dijo al apóstol Pablo que ahí tenía mucho pueblo que él amaba en esa ciudad. Pero ese pueblo llegó un tiempo donde el Señor le da el mensaje y le dice: tu amor ha bajado, ya no es igual el amor que tú tienes. Entonces, cuando miro esto el día de hoy, yo meditaba en este texto, yo rumiaba en la palabra de este texto, donde decía: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. A manera que nos entregamos a Dios, a manera que nos damos para Dios, a manera que nuestro corazón está ferviente con Dios, las cosas cooperan para bien. Y esto es a los que son llamados conforme a su propósito. No solamente a cualquiera, a los que fuimos llamados y que tenemos un plan preexistencial de Dios en nuestra vida.
lo que Dios diseñó. Y así que en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo para que lo que el Señor ha diseñado que tú logres alcanzar, lo logres alcanzar en Cristo Jesús. Quiero hablarte de esta mujer llamada Rahab. Hoy hablábamos sobre Rahab con dos hijos, bueno, un hijo espiritual y otra persona que también estábamos hablando sobre esto, y me quedé pensando mucho en esta obra, en Rahab. Me quedé viendo y viendo lo interesante que la Biblia menciona sobre Rahab. La Biblia dice en Josué capítulo 2 y versículo número 1, que Josué, el encargado, el capitán, dice la palabra que Josué, hijo de Nun, envió espías de una manera secreta, diciendo: vayan, reconozcan la tierra, pero dice especialmente Jericó. Vayan y van especialmente a Jericó. Como que el Señor sabía que en Jericó había algo que rescatar antes de que Jericó fuera destruida. Como que el Señor detuvo a miles y miles y miles y miles de sus hijos por unos días para que en ese lugar se rescatara a una mujer y la familia de esa mujer. Ese es el Dios que para muchas cosas para poder llegar al corazón de una persona. Ese es el Dios que te ha estado esperando, que ha estado moviendo todas las circunstancias de tu vida, que ha estado moviendo cosas grandes y multitudes para poder llegar al corazón de una persona que tiene la necesidad de rendirse a Dios. Y esa persona puede ser tú en ese momento, porque Dios te ama no por lo que eres, no por la raza de la cual perteneces, no por la profesión, el dinero, la sabiduría que puedas tener. Dios te ama porque eres su hijo. Dios te ama porque eres su hija. Dios te ama porque con amor eterno Él te ha amado y te ha conocido y tiene un plan para ti desde antes que vinieras a esta tierra. Dios dice: yo un plan para tu vida. Y dice la palabra que Jesús les dijo: van a ir ustedes a ver la tierra prometida, pero me van a ir especialmente a Jericó. Y dice la Biblia que fueron pues y entraron en la casa y fueron a Jericó estos dos espías, y dice la Biblia que cuando entraron a ese lugar, a esa ciudad, entraron a la casa de una ramera, una mujer prostituta, una mujer de mala reputación, y dice que esta mujer se llamaba Rahab, como usted lo quiera pronunciar, y en ese lugar se hospedaron. No fueron al palacio del rey, no fueron a la casa de un hombre rico, no fueron a la casa de una persona destacada, sabia, honorable en Jericó, sino que dice la palabra que fueron a la casa de una ramera, a la casa de una mujer de una mala reputación. Y entonces llegaron, y cuando llegaron a ese lugar, qué tremendo, porque se fueron a hospedar a ese lugar. Ahora, veamos algunas características de Jericó. Jericó es una ciudad que el Señor a través de Josué la declaró anatema, la declaró de maldición, la declaró como una ciudad donde no se tenía que reconstruir, se tenía que volver a levantar. Declaró una maldición sobre esa ciudad. Y es importante que tú y yo veamos que Jericó es una de las ciudades más bajas de la tierra. Cuando hablo de bajo, estoy hablando de altitud. La ciudad más alta a nivel de la tierra es una ciudad en Perú que tiene 5,000 metros y pico sobre el nivel del mar. La capital más alta de todas las capitales de todos los países del mundo en altitud sobre el nivel del mar es la capital de Bolivia, La Paz. Y hay otras ciudades muy altas, ¿verdad? En China, y hay otras ciudades, pero mientras hay otras ciudades que van bajando, los puertos están a nivel del mar, al nivel del mar. Pero la ciudad de Jericó está 228 metros debajo del nivel del mar.
está bajo el nivel del mar. El Jordán está bajo el nivel del mar. El Mar Muerto es el punto más bajo, en el nivel del mar de la tierra. Y veo que Jericó fue la ciudad más baja. Dice la palabra, cuando Jesús habla del buen samaritano, habla de que como un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, fue asaltado y fue golpeado. Y eso nos habla de cómo bajarse del lugar santo, porque Jerusalén es una ciudad santa, una ciudad de paz. Bajarse a la ciudad de la inmoralidad. Y eso le causó que a él lo asaltaran en ese lugar. Físicamente así es. De Jerusalén a Jericó se tiene que bajar, ¿verdad? Hay que bajar. Y Jericó es de las ciudades que está mucho más bajo del nivel del mar. ¿Qué nos habla esto? Que era lo más bajo. Una ciudad de lo más bajo, una ciudad de inmoralidad, una ciudad que no tenía nada de temor de Dios, una ciudad que tenía el peor pronóstico en cuanto a bendición. Era una ciudad que no era una ciudad buena, no era una ciudad donde uno desearía ir a vivir. Y cuando veo esto, me doy cuenta, mis amados hermanos, que en esa ciudad tan baja había una mujer que se llamaba Rahab, y que esta mujer era una ramera en la ciudad baja, en lo más bajo. No sé si alguna vez has tenido errores y has fallado y alguien viene y te dice, no puedo caer, no puedo entender cómo pudiste caer tan bajo, ¿verdad? El nivel, ¿verdad? Cuando llegamos a lo más bajo, cuando le fallamos a Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando estamos haciendo cosas que no son correctas, podemos llegar a tener una bajeza. Por eso la Biblia dice que nosotros, hermanos amados en la Escritura, dice que nosotros tenemos un cuerpo de bajeza, un cuerpo que ha caído. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos y caímos de la gloria de Dios. Y qué hermoso y qué precioso y qué interesante y maravilloso lo que vemos en la Escritura, como esta mujer que era tan baja, llegó a ser tomada en cuenta para que ella pudiera salvar a los espías, y a través de esa acción ella pudiera salvarse a sí misma, salvar a sus padres, salvar a sus hermanos y a las familias. Qué bello lo que Dios hace. Cuando tú te metes en el plan de Dios, el Señor empieza a obrar cosas hermosas que no te puedes imaginar, el impacto que Dios permite que tú puedas tener cuando te rindes a Dios, cuando Dios opera, cuando Dios hace las cosas grandes para ti y cosas hermosas para ti. La misma Biblia nos habla de que la casa de esta mujer estaba situada, estaba ubicada en las murallas de Jericó, estaba en lo más fuerte. Sin duda que el enemigo sabía que esta mujer tenía algo especial de parte de Dios, y por eso es que el enemigo empezó a desviarla, por eso es que el enemigo empezó a encarrilarla. Esta mujer, antes de ser ramera, esta mujer no nació ramera, sino que esta mujer cayó en ser ramera. Cuando uno puede hablar con estas personas que caen en esta situación de vender su cuerpo, de vender, de trabajar de esta manera, de haber caído a esto, estas personas puede ser que se quedaron o que fueron golpeadas. Muchos en este país y en otros países hay una red de mafia que se llama el tráfico de niños y de niñas, sobre todo el tráfico de personas, de jovencitas que las secuestran, que las empiezan a golpear, que las toman de su familia, que las empiezan a drogar y a ser adictas, y se las llevan a una casa, y en esa casa empiezan a usarlas como en una red de prostitución desde que son pequeñas, y nos hemos visto esto es algo que te estoy diciendo, está sucediendo, y oremos para que el Señor pueda quitar todas estas cosas, porque eso trae una maldición.
Y dice, nosotros podemos ver que una mujer no nace ramera, sino que las circunstancias, posiblemente tuvo algún abuso, posiblemente, bueno, como niña ella creció, tal vez estoy poniéndome en los zapatos de ella tal vez tenía la ilusión de un día casarse o tenía la ilusión de llegar a tener una casa, alguien que la honrara, una bendición, o puede ser que se dedicó a esto por necesidad, porque no había quien le pudiera orientar, quien le pudiera ayudar, quien le pudiera sostener. No se sabe, realmente es un misterio esto, pero lo que yo sí sé es que el enemigo la quiso desviar y meterla en esta circunstancia difícil y dura y caer a llegar a ser una ramera. Sin embargo, de esa ramera se acordó Dios. De ese ladrón se acordó Dios, de ese mentiroso se acordó Dios, de esa mujer adúltera se acordó Dios, de aquel ladrón en la cruz se acordó Dios. El Dios precioso, el Dios maravilloso, el Dios que se recuerda de que somos polvo, el Dios que se recuerda y nos invita, aun cuando nosotros le rechazábamos y no queríamos nada con Él, Él se acercó a nosotros, nos mandó palabra, nos mandó al Espíritu Santo para que nos convenciera que teníamos necesidad, nos confrontó y nos rodeó y nos atrajo con lazos de amor, con circunstancias para que nosotros pudiéramos reconocer que solo Él es el único que tiene la respuesta para nuestra vida, que solo Él es el único que puede llenar y verdaderamente satisfacer todas nuestras necesidades, y puedo decirte que es el Señor el único que te va a sostener y te va a ayudar en medio de pruebas, circunstancias y cosas difíciles. Es Dios el que nunca te va a fallar. No pongas tu esperanza en el hombre, en los pies vas a ver pies de barro siempre. Tienes que poner tu esperanza en el Dios que nunca falla, el Dios poderoso, el Dios que te ama, el Dios que te llamó, el Dios que desde que antes que fueras formado en el vientre de tu madre y de antes de que tú vinieras, el Dios que te amó con amor eterno. Yo bendigo su nombre, yo le digo gracias a Él, yo le digo Señor, eres bueno porque tú eres grande y misericordioso, has tenido, pudiendo haber muchos y mejores y mayores que yo, me escogiste a mí para que pudiera predicar tu palabra, para que pudiera levantar el nombre glorioso de mi Salvador, mi Señor Jesucristo, y ahora por ese Dios estoy aquí de pie, porque Él fue bueno, es bueno y seguirá siendo bueno conmigo. Y porque Él fue bueno contigo, es bueno contigo, y en el nombre de Jesús lo profetizo, seguirá siendo bueno contigo. En el nombre poderoso de Jesús y con todas tus generaciones. Ese es el Dios maravilloso que nosotros conocemos. La Biblia dice que cuando estos hombres llegaron, esta mujer Rahab empezó a hacer cosas extrañas. Y dice la Biblia que le avisaron al rey de Jericó que los hombres se habían ido a la casa de Rahab y diciéndole, he aquí unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a llamar a aquella mujer y le dijo, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa. Los vieron entrar a tu casa. Fíjense que era una ramera y ya tenía casa. ¿De dónde tenía ese dinero para tener casa? De vender, de su pecado, de vender su cuerpo, ¿verdad? Porque esa era su profesión. Y no era una empleada de un burdel, sino que era una mujer ramera que ya tenía casa. La casa era de ella, así dice la Biblia. No era casa de sus padres, era casa de ella. Y dice la Biblia que esta mujer, ¿verdad? Tenía casa. Y la vieron entrar en la casa de ella, que estaba en la muralla de Jericó, ¿verdad? Estaba el mismo enemigo, la puso en Jericó, la puso en una ciudad tan baja, la desvió como una ramera, le cambió sus prioridades y sus sueños de llegar a ser una mujer honorable y la puso a ser una ramera y la puso en donde él tenía su fortaleza. El mismo enemigo te ha querido destruir
con sus armas y ha preparado sus armas para querer destruirte, para querer derrotarte, ha preparado, pero la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, porque el Señor tu Dios está contigo, porque el Señor te ama, porque el Señor te guarda, porque el Señor te sostiene, porque su diestra de poder hace maravillas en tu vida y su diestra destruye a todos los enemigos. Aleluya, bendito sea su nombre por siempre, aleluya. Dice que esta mujer fue confrontada por el rey y entonces la mujer, dice, pero la mujer, verso 4, había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y se fueron. Vayan ustedes a ver si los logran encontrar y vayan ustedes a los vados, afuera ya se fueron, antes de cerrar la puerta de la ciudad se fueron, y así que vayan, manden al ejército para que los pueda capturar. Pero dice la palabra que esta mujer los escondió en su casa, en la parte alta de su casa, en lo alto de su casa, en la terraza de su casa un cuarto de la terraza, aposento alto de su casa. Y antes de que se acostaran, antes de que ellos durmieran, ella subió al terrado donde ellos estaban. Y dice la palabra que le dijo a los hombres esta palabra. Esta mujer empezó a hablarle a los hombres. Ellos habían llegado a explorar la tierra, ellos habían llegado y ellos no sabían por dónde empezar y se fueron a esconder. Y en ese lugar es donde Dios les da la información por boca de Rahab. Y les dice Rahab a estos hombres, escuchen esto, sé que el Señor a ustedes les ha dado la tierra y que el terror, el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, sobre esta ciudad, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído, nos han llegado a contar cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando ustedes salieron de Egipto, y lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes ustedes destruyeron por completo. Aleluya. Esta mujer les estaba dando la información que estos espías le tenían que llevar a Josué. Y entonces continúa esta mujer diciendo, cuando nosotros escuchamos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, por causa de ustedes. Porque el Señor vuestro Dios, escuche esta tremenda palabra que dice esta mujer. Esta mujer no se había convertido, esta mujer todavía no había sido parte del pueblo de Israel, no se había dado a luz todo lo que esta mujer iba a tener. Y viene esta mujer y dice, el Dios de arriba en los cielos es un Dios, el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Poderoso es el Señor. Ahora pues, dice ella, júrenme por el Señor que yo os he tratado con bondad, que vosotros me trataréis con bondad a mí, a la casa de mi padre, y por favor, denme una promesa segura. Que van a dejar vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Yo me imagino al papá de Rahab, me imagino a la mamá de Rahab, me imagino a los hermanos de Rahab, a las hermanas de Rahab, a los sobrinos de Rahab o sobrinas de Rahab. Me imagino cuando la gente le preguntaba al papá de Rahab o lo miraba y le decía, ¿dónde está tu hija? ¿Cómo está tu hija? Tal vez burlándose de ellas. Tu hija se volvió ramera. A la mamá, tu hija se volvió ramera.
a sus hermanas. Tal vez ellos se avergonzaron de Rahab, porque era una vergüenza tener una mujer ramera en la familia. Pero a esa mujer de vergüenza es la que Dios usó para poder salvar a la familia, para poder bendecir a la familia. No importa la condición que tú puedas tener, no importa qué tan bajo el enemigo te haya ensuciado, te has revolcado en el fango cenagoso del pecado. Cuando Dios te rescata, te limpia, te bendice, cambia tu corazón, le reconoces a Él como el Dios de arriba y el Dios de abajo, el Dios que hizo las estrellas, el Dios que sostiene los planetas, el Dios que lo alaban las estrellas, los ángeles, las creaciones celestes. Ese es el Dios poderoso que está en el trono, en su trono eterno. Y ese Dios es el Dios de arriba y es el Dios de abajo. Es el Dios que allá arriba hace maravillas y aquí abajo también contigo, donde caíste, ahí el Señor hace maravillas y seguirá haciendo maravillas para levantarte, para sanarte, para quitarte toda amargura, para quitarte toda debilidad, para quitarte toda depresión, para quitarte toda circunstancia que te está oprimiendo, que te está destruyendo, que te está debilitando, y te levanta. El Dios poderoso que hace cosas grandes allá arriba es el Dios que hace cosas preciosas aquí abajo en la tierra. El Dios que obra en las personas que están en estratos sociales altos y que están en posiciones altas, y el Dios que está haciendo cosas grandes, el mismo Dios que hizo cosas grandes con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Ese es el Dios que está aquí con nosotros el día de hoy y está ahí contigo para decirte que Él te sostiene, para decirte que Él hace maravillas donde tú estés. Puede ser que hayas caído muy bajo, pero ahí ese Dios es Dios para hacer grandes cosas. Y dice la Biblia que esta mujer fue de bendición y les habla y clama a los espías por su familia, pidiéndoles que ellos sean librados de la muerte, porque sabía que venía muerte. Y le dieron una señal segura, le dieron un cordón que lo dejara atado en su ventana. La Biblia dice que los hombres le dijeron: nosotros vamos a quedar libres de este juramento si tú guardas este secreto, ¿verdad? A menos que cuando entremos en la tierra, dice, tú ates este cordón de color escarlata, rojo, que eso representa la sangre del Cordero. La sangre del Señor es la señal segura que a nosotros nos libra de la muerte, porque nos ha limpiado. Con precio de sangre fuimos comprados. Su sangre nos clama por nosotros mejor que la sangre de Abel. Así dice la Escritura. La sangre del Señor es rociada, nos limpió por su sangre, por ese precio fuimos comprados. La Biblia dice que este cordón escarlata, le dicen ellos, a la ventana por la cual tú nos dejas bajar, y vas a reunir, escuche esto, vas a reunir a la casa de tu padre y tu madre, tus hermanos y a toda la casa de tu padre, ¿verdad? Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa, mire qué hermoso, cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. La mujer, la ramera de Jericó, la que estaba con su casa en las murallas de Jericó, desafiantes contra el pueblo de Israel. La ramera que vivía en la ciudad baja, una inmoralidad baja, una ciudad baja, la ciudad más baja del nivel del mar, 280 metros, te lo dije, lo más bajo. Caer, la que había caído, una ciudad de maldición. Esa ciudad, esa mujer, la casa de esa mujer
donde llegaban personas a hacer pecado, donde llegaban hombres a adulterar, a acostarse con ella, engañando a sus esposas, a tener satisfacciones sexuales, cosas terribles que llegaron a moverse en esa casa. En esa casa llegaron 2 siervos de Dios enviados por el Señor a que esta mujer fuera usada para ayudarlos y esconderlos, y que esta mujer fuera les salvara y les guardara la vida a estos hombres. Y más adelante esa casa se convierte en una casa de protección. Esa casa se convierte en una cobertura para salvar una familia. Esa casa se convierte en un lugar de bendición, porque donde hay vida hay bendición, y donde hay muerte hay maldición. En una casa donde dice: el que no esté en esta casa se va a morir y va a caer su sangre, pero el que esté en esta casa, te prometemos que el que esté en esta casa va a ser guardado de la muerte que viene. Así es el Señor Jesús. Viene una muerte, vienen plagas, viene destrucción, todo esto se va a acabar, pero el que está en la casa que Dios ha visitado, aunque haya caído en lo más bajo, el que está ahí será guardado de lo que viene, será preservado. El Señor lo va a preservar por su promesa, y su promesa es su sangre preciosa que está con nosotros. Por eso dice la Biblia que el pueblo hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Entraron los espías, ¿verdad? Después de que Jericó fue destruido. Usted sabe la historia, en la Escritura está escrito. El pueblo de Israel dio vueltas, una vuelta diaria por 6 días. El último día dieron 7 vueltas. Luego gritaron y dijeron, después de que Moisés les dijo: griten ahora porque el Señor nos ha entregado la ciudad. Los muros cayeron, menos la casa de Rahab. La casa de Rahab no cayó. Y los que estaban en esa casa fueron guardados de la muerte que cayó sobre Jericó. La Biblia dice que fueron destruidos los ejércitos de Jericó, los hombres, las mujeres, todo fue destruido. Y los hombres entraron pues, los jóvenes espías, y sacaron a aquella mujer, y sacaron a su padre, sacaron a su madre, sacaron a sus hermanos y todo lo que ella poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Esta mujer salvó su familia con esa actitud que ella tuvo. Después Josué, dice la Biblia, dejó vivir, le perdonó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella, dice la Biblia, ha vivido en medio de Israel hasta el día de hoy, porque la metieron en la genealogía del Señor Jesús. La bendición de Dios quedó plasmada ahí. Así es, el que Dios rescata vive en medio de su pueblo hasta el día de hoy. Y esa promesa es eterna. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y entonces dice la palabra: porque esta mujer escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer Jericó. No cabe duda que la Biblia habla sobre las acciones de esta mujer. Esta mujer tuvo 2 cosas. Primero, tuvo fe, pudo creer. Te pregunto, ¿tienes fe? ¿Necesitas fe? El Señor te inyecta fe. El Señor te bendice con fe. Y para que tú creas en lo que Dios va a hacer. Si lo pudo hacer con una mujer que cayó tan bajo, lo puede hacer contigo. Si lo pudo hacer con un ladrón, lo puede hacer contigo. Si lo pudo hacer con un Pedro que lo negó, lo puede hacer contigo. Si lo pudo hacer con un hombre que quedó cojo y que estuvo cojo desde muy pequeño por muchos años, lo puede hacer contigo. Si lo pudo hacer con un ciego, lo puede hacer contigo. El Señor es fiel, el Señor es poderoso, el Señor te puede levantar. Si pudo levantar a una mujer que tenía 18 años jorobada por un espíritu que la tenía atada, que era una verdadera hija, lo puede hacer contigo. El Dios poderoso, el Dios de milagros, está para ayudarnos y para levantarnos, pero tienes que creer. Todo es posible para el que cree. Y esta mujer creyó.
Dice la palabra que esta mujer declaró que Dios de Israel poderoso había metido temor en los ciudadanos de Jericó. Y dice esta mujer esta tremenda verdad: el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y es Dios aquí abajo en la tierra. El Dios que está sosteniendo los universos, el Dios que sostiene los planetas, el Dios que sostiene las estrellas, es el Dios que sostiene tu vida, que sostiene tu corazón, que está aquí en la tierra para poder ayudarte y bendecirte, sostenerte, sanarte y llevarte a lugares donde ni siquiera te imaginabas que ibas a llegar. La Biblia dice: por la fe, esta mujer, la ramera Rahab, no murió con los desobedientes. En Jericó habían desobedientes, pero esta mujer obedeció a Dios. ¿Cómo es eso? Una mujer de mala reputación, pero fue bendecida por Dios y fue sanada por Dios. ¿Y por qué? Por haber recibido a los espías en paz. Esta mujer, por la fe, creyó en ese Dios. Pero también no solamente se quedó en la fe, sino que esa fe le inyectó obras. Por eso tú tienes que creer y también tienes que obrar. Tienes que creer, pero tienes que accionar. No te puedes quedar pasivo. Tienes que dar pasos de fe en Dios. Y dice la palabra en Santiago capítulo 2, y de la misma manera la palabra habla aquí y dice: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham obedeció a Dios, creyéndolo a Dios, obedeció. El que le cree a Dios, obedece a Dios. Dios le pidió a su hijo, le entregó a su hijo. Dios le pidió que se fuera de su casa, de su parentela, se fue de su casa y de su parentela. Dios le habló y Dios lo movió y él obedeció. Y él le creyó a Dios y él saludó la promesa y él vivió en tiendas porque él sabía que había una ciudad que el Señor había preparado para él, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Se movió por fe y ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos que creerle, y cuando le creemos le obedecemos y nos es contado por justicia cuando le creemos a Dios. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta, no tiene vida, así como el espíritu, el cuerpo sin espíritu, ¿verdad? Entonces así dice la Biblia: la fe sin obras es muerta. Por eso dice Santiago 2:25: y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y entonces la Escritura nos enseña que así como hay justificación por fe, también hay justificación por las obras que nosotros hacemos en el Señor. ¿Qué has hecho para Dios? ¿Qué has rendido delante de Dios? ¿Qué le has dado a Dios? Dios ya te lo dio todo, no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué estás esperando para obedecer y hacer y fungir en el llamado que Dios te ha dado para que hagas lo que Dios te ha mandado a hacer? La Biblia dice, precioso y maravilloso, que esta mujer fue adoptada por el pueblo de Israel y no solamente se quedó viva y salvó su familia, sino que dejó de ser la ramera y llegó a ser una mujer honorable, una mujer de honra. Dios le dio un esposo y su esposo se llamó Salmón. Y de Salmón, dice, Dios le dio un hijo y su hijo llegó a ser un hombre poderoso, un hombre que tuvo bendiciones, un hombre que vivió en Belén, que se llamaba Booz. Y la Biblia nos habla de Booz, el que fue de mucha bendición en el libro de Ruth, que se casa con Ruth y Booz, y tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Y como Obed después creció y tuvo un hijo que se llamaba Isaí, y luego este Isaí también dice la palabra que tuvo un hijo que se llamaba David, el rey David, el hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel. Esto es lo hermoso, lo que me conmueve de esta historia preciosa de la Escritura. Como una mujer que el enemigo había desviado, que había caído tan bajo, tenía un plan glorioso de parte de Dios para ser parte de la genética del Señor Jesucristo, de la genealogía. Así es como Dios opera.
Así es como Dios habla, así es como Dios actúa. Nosotros estábamos fuera de Él, pero dice la palabra que fuimos adoptados, que fuimos engendrados no por voluntad de carne y sangre, sino la voluntad de Dios. Y vimos y ahora somos sus hijos y le recibimos y ahora somos de su linaje y está tallándose y formándose la imagen de Cristo en nosotros porque hay un plan para nuestra vida. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús en esta noche y si tú en este momento te quieres rendir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, en este momento es el tiempo de que te rindas a Él. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando a que las personas digan, no, este ya es digno de que se rinda? Ninguno es digno. El ejemplo precioso de esta mujer que había caído en lo más bajo. Ramera, su casa en las columnas de Jericó, ya para haber tenido una casa siendo ramera, seguramente había tenido muchos años trabajando de esa baja y terrible profesión. Y en la ciudad tan baja como es Jericó. Pero allá en lo más bajo fue donde Dios envió por boca de Josué y por los espías que esta mujer fuera usada de parte de Dios para transmitir un mensaje de confianza a Josué. Y para decirles una gran verdad a estos espías. El Dios de Israel es Dios en los cielos y es Dios acá abajo en la tierra. El Dios de Israel es Dios allá arriba y es Dios acá abajo en la tierra. El Dios poderoso que hizo tantas maravillas que nosotros podemos ver es el Dios que está acá abajo en nuestro humilde y terrible y golpeado corazón para hacer una obra grande. Y esta mujer llegó a ser salvación en su casa y llegó a ser parte del amor de Cristo y del plan del Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús para que puedas entender el plan de Dios. Y en este momento repite conmigo estas palabras. Ríndete a Jesús ahora. Reconcilia con Jesús. Y si ya lo hiciste, solo dile, Señor, gracias por tu amor. Yo me quiero meter en el plan que tú tienes para mí. Y ahora le vas a decir al Señor Jesús ahora, te quieres rendir a Jesucristo, lo vas a hacer hoy. Te quieres reconciliar con Él, lo puedes hacer hoy. Y le vas a decir ahora, y te voy a ayudar haciendo esta oración, hagámosla juntos hoy, porque es un día de salvación para tu vida. Es un día de reconciliación para tu vida. Es un día de bendición para tu vida, donde Dios te recuerda los planes que tiene para ti. Y en este momento le vas a decir a Él, Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco mi necesidad. Me rindo a ti. Y en este momento, Señor, yo me entrego y te pido, Señor, que entres en el trono de mi corazón. Perdóname mis pecados, Padre. Yo sé que tú hiciste por mí y pagaste por mí en esa cruz, muriendo por mí. Pero hoy, Señor, vengo delante de ti a decirte gracias. Yo soy tu hijo. Me tomo de tu mano. De ahora en adelante no saldré jamás de tu presencia. Padre, perdóname, me alejé de ti, pero hoy vengo a reconciliar contigo. Gracias, Señor, por aceptarme de nuevo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Si hiciste esa oración, llámanos o escríbenos o mándanos un mensaje a los números que van a aparecer en pantalla para poder ayudarte, para poder estar cerca de tu necesidad a través de la oración de muchos que nosotros estamos, del equipo que estamos trabajando en esta casa. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús para que el Señor haga su obra en ti. Y a ti que estás caminando con el Señor, recuérdate, tú puedes ser de gran bendición, independientemente de lo bajo que puedes haber caído, independiente de cualquier cosa, cualquier circunstancia. Recuerda, Dios te ama, eres un instrumento de bendición para Él. Opera, créele a Dios y opera, actúa y haz las obras de justicia para que el Señor te siga bendiciendo y te siga llenando.
Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho y por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Diga, y por todo lo que haces. Diga, y todo lo que harás. Una vez más diciendo todos, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, diga, y yo te agradezco, diga, por todo lo que has hecho y por todo lo que haces y todo y todo lo que harás. Y yo te agradezco por todo lo que has hecho. Diga, por todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que harás. Darle unos anuncios muy importantes. Debido a las nuevas regulaciones que el condado de Montgomery County ha dado, hemos tenido que reducir el número de asientos que podemos utilizar para nuestros dos servicios, tanto el de las 9 de la mañana como el de las 11:30 de la mañana. Así que ya estamos llenos a la capacidad. Ese anuncio se dio esta semana, así que estaremos viendo cómo desarrollamos un nuevo plan. Mientras tanto, queremos pedirle por favor a aquellas personas que se registraron y que apartaron su lugar, que lleguen, que
que si usted se registró, que tenga la intención de llegar, porque sería muy triste que usted apartara un lugar y gente que sí quiere llegar no pueda llegar porque ese lugar está reservado y a última hora usted no llegue al servicio. Así que es muy importante que si por alguna razón usted sabe que va a tener que faltar este domingo, por favor, cancele su registración el día de hoy y ya mañana, a veces ya se hace un poquito tarde si lo hacen ya muy tarde. El segundo anuncio es que para nuestra reunión de parejas que vamos a tener mañana también tenemos un cupo limitado, pero ahí sí aún todavía hay unos cupos disponibles si algunas parejas quieren llegar. Hemos recibido unas donaciones extraordinarias, una noche de hotel en un lugar muy especial en Old Town, Alexandria, para una pareja con desayuno, parqueo, algo muy bonito que se le dará de obsequio a una de las parejas de las que lleguen temprano, de las primeras 25 parejas. Queremos honrar a aquellos que sean puntuales y que se tomen su tiempo para llegar. Además de eso, tenemos unas tarjetas para que vayan a comer a unos restaurantes que serán completamente gratis, rifadas entre aquellos que lleguen entre de los primeros 25 turnos. Así que no se olviden, también me han preguntado el dress code, que cómo deben ir vestidas. Usted vaya casual, cómodo, cómoda, como que usted fuera a llevar a su esposo a cenar a algún lugar, porque se vale que después de la actividad se vayan por ahí a pasar un tiempo solitos. Amén. Así que sin más anuncios, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y a todas las parejas que van a llegar el día de mañana, allí nos vemos.